Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean bienvenidos a esta 18ª jornada del Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. En esta ocasión tendremos la participación del doctor Rubén Castro, quien nos acompaña nuevamente, esta vez para hablar sobre jurisdicción laboral colectiva. Como es de costumbre, vamos a saludar a algunas personas que nos siguen en redes sociales, en eso que se van conectando a esta transmisión. Martina García nos envía saludos, Romina Florencia desde La Plata, Argentina, Gilbert Napoleón Gaibor en Chillanes, Bolívar, Ecuador, Humberto Leitón, Miguel Ángel Pech en Quintana Roo, en México, Ángel Escudero desde Guaranda, Juan Pablo Pierola desde Cochabamba, en Bolivia, Justo Orellana desde Durán, Ecuador, Zule Villarreal en Santa Cruz, Bolivia, Ana María de la Cruz desde Ecuador, Laura Salas en Costa Rica, Tania Regis desde Guayaquil, Edith Cadena en Bolívar, Ecuador, Ever Morales desde Guatemala, Mesías Ruano desde Santo Domingo de los Áchilas, dice: mi agradecimiento profundo a Latin Juris por compartir grandiosos conocimientos. Muchísimas gracias a ustedes más bien por seguir estos espacios. Marle JG nos envía saludos desde Ecuador, Beatriz Barrera Guevara, abogada Vilma Huartatanga, Orlando Arias desde Buga, Valle, Colombia, dice Marta López Daza desde Puerto Viejo y Juan Aguilar desde Quito, Ecuador, y así más personas que se van sumando a esta transmisión. Una de las últimas transmisiones, de las últimas ya sesiones de este programa, que felizmente pues lo venimos desarrollando durante algunos días ya, durante algunas semanas, y desde luego pues para nosotros es motivo de muchísima satisfacción que ustedes nos acompañen y nuevamente desde luego tener la compañía del doctor Rubén Castro Orbe, a quien voy a presentarles una vez más para que pues tengamos presente de quién se trata nuestro expositor. El doctor Rubén Castro es profesor principal a tiempo completo en la Universidad Central del Ecuador, donde ha ejercido la docencia desde 1978 y profesor invitado de pregrado y posgrado de varias universidades del Ecuador. Actualmente es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Ecuador y secretario de Derechos Humanos Laborales de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Ha asesorado a varias organizaciones laborales y gremiales ecuatorianas, entre ellas la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación de Trabajadores Bancarios, la Federación Nacional de Trabajadores de la empresa Petroecuador, entre otras organizaciones de orden laboral colectivo, y desde luego con toda esta experiencia en la asesoría pues que tiene el doctor Castro, es que el día de hoy nos hablará sobre jurisdicción laboral colectiva, recordando que previamente ya había abordado el desarrollo del tema sobre los derechos laborales en el ámbito colectivo, la libertad sindical pues el desarrollo de estos temas. Así que, sin más, vamos a darle paso a nuestro invitado, el profesor Rubén Castro, quien ya nos acompaña. Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido una vez más. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, doctor Armijo. ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Bueno, muy gentil. Primero, saludarle a usted y obviamente a todos los asistentes, a todos los que nos siguen por los diferentes medios por donde se transmite esta charla, y obviamente desearles que en el transcurso de esta ocasión tengamos efectivamente la posibilidad de aclarar o de contribuir también a algunos temas de conocimiento sobre el ámbito laboral que probablemente muchos de ustedes estarán pretendiendo alcanzar, o inclusive tal vez también conocer para efectos de debatir, de conversar sobre lo mismo. Para mí es un verdadero gusto, un placer poder compartir en estas reuniones las experiencias y los conocimientos que tenemos alrededor del tema que vamos a abordar, que es la jurisdicción laboral colectiva.
Y para ese efecto, primero, mi estimado doctor Arbijos, quisiera que me permitan compartir pantalla, a ver si es posible que Muy bien, podamos. listo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, entendería que tal vez allí ya es posible que tengan ustedes la presentación. Bien, Sí, ya la vemos. gracias. Este tema probablemente es un tema poco tratado, por lo menos en nuestro país, y poco entendido. La jurisdicción laboral probablemente en términos generales sea sin duda alguna un tópico que en el ámbito del derecho procesal inclusive, es abordado con algún éxito por muchos de los estudiosos y sobre todo también por los laboralistas. Pero en lo que atañe a la jurisdicción laboral colectiva, se han producido algunas apreciaciones que inclusive han dado lugar a transgresiones legales, a transgresiones jurídicas y a transgresiones inclusive de naturaleza constitucional, que sin duda alguna han afligido de manera grave a los derechos no solo de los trabajadores en condición de su actuación asociada, no solo a sus eh, asociaciones laborales, no han afectado solamente al derecho de sus organizaciones, sino también a los derechos e intereses que los trabajadores tienen también en el campo individual. Habida cuenta que esta jurisdicción laboral colectiva resuelve, como veremos más adelante, temas que sin duda alguna son de mayor envergadura y trascendencia para las condiciones en las que se desarrollan y desenvuelven las relaciones laborales individuales. De tal manera que una primera cuestión que tal vez convenga apreciar para entender lo que es esta jurisdicción laboral colectiva es que ella se enmarca justamente en el ámbito de lo que denominamos en la doctrina laboral como los conflictos colectivos de trabajo. Pero entendiendo que el conflicto no es cualquier circunstancia, no es cualquier situación, como lo veremos más adelante. Y justamente a la luz de entender adecuadamente lo que son los conflictos laborales, sus diferentes tipos, es que podremos entonces entender también la naturaleza de esta jurisdicción laboral colectiva, sus funciones, cómo está caracterizada en nuestro régimen laboral ecuatoriano y obviamente podremos también apreciar brevemente las diferencias que ella tiene con la jurisdicción laboral común. Y entonces, una primera necesidad para esta exposición es justamente que nosotros primero apreciemos lo que es un conflicto. Es muy probable que en la doctrina, inclusive varios tratadistas de prestigio, utilicen inclusive términos como controversia, como desacuerdo, discusión o desaveniencia para referirse a los conflictos colectivos. En este sentido, yo soy un poco más, diríamos, apegado a las apreciaciones que ha dado, por ejemplo, el maestro Mario de la Cueva, que conocemos en Latinoamérica es uno de los puntales del derecho laboral y sobre todo en materia colectiva. También el maestro Krotoshin ha sido uno de los que ha podido emitir apreciaciones que se salen de este uso común o probablemente diríamos
descuidado de los términos al momento de definir lo que es un conflicto. En el derecho internacional, probablemente el uso de esta conceptualización resulta ser mucho más riguroso, porque no se trata de cualquier desacuerdo. Podemos tener situaciones como las que ocurren, por ejemplo, en el negocio jurídico entre las partes de un contrato, por ejemplo, de compraventa, la posibilidad de que no se pongan de acuerdo en el precio. Y ese desacuerdo que pudiera existir sobre, por ejemplo, este aspecto específico de un contrato, de ningún modo ha de ser asumido como un conflicto entre las partes o entre los sujetos jurídicos. Lo mismo que si entre juristas o abogados debatimos sobre el probable sentido de una norma jurídica, no por ello ese desacuerdo, esa discusión o esos desencuentros conceptuales necesariamente deban ser tenidos como un conflicto. De ahí que entonces la necesidad del rigor conceptual nos lleva a plantear que el conflicto no es cualquier contradicción. Contradicciones en la realidad existen, desde las concepciones científicas de la dialéctica, desde las concepciones de la ciencia que explican los aspectos del desarrollo universal. Sin duda alguna, se admite que una ley de la realidad es justamente la ley de la contradicción. Y contradicciones están en todos los ámbitos de esa realidad. Y por lo mismo el ámbito laboral no puede estar fuera de esa determinación, diríamos, que abarca todos los aspectos de la existencia. Pero claro, no toda contradicción entonces, como hemos dicho hace un momento, implica un conflicto. Estamos más bien ante la posibilidad de la existencia de contradicciones que desde la teoría se las denomina contradicciones antagónicas cuando hablamos de un conflicto. Esas contradicciones en la sociedad pueden darse entre actores o sujetos que indudablemente disputan intereses que son a todas luces imposibles de ser conciliados. Cuando la imposibilidad de la conciliación, cuando la imposibilidad del tratamiento por la vía del diálogo es posible, entonces, cuando la imposibilidad se presenta, más bien, digo, entonces estamos ante una contradicción antagónica. Estos días estamos viviendo en el plano internacional situaciones tremendamente difíciles que efectivamente amenazan con la producción de un conflicto. Podríamos decir que inclusive las escaramuzas del conflicto están presentes en Ucrania. Pero miren ustedes la magnitud del problema. En el derecho internacional a eso se denomina conflicto. Ese es un escenario de conflicto. En materia laboral, en alguna medida también ese mismo escenario, obviamente ventilado o tratado en las relaciones entre obreros y empresarios, es lo que denominamos un conflicto. Y claro, las dos características que ustedes acaban de ver en la diapositiva son las que por lo general nos permiten estar ante un conflicto. Cuando de una parte, no siendo posible el acuerdo, el diálogo o el alcanzar la solución de una confrontación por la vía de las negociaciones, y cuando entonces se disputan intereses que a la final se pretenden imponer como pretensión de la voluntad del uno sobre el otro, es que estamos ante un conflicto. Y esa necesidad de que se posibilite la imposición de la voluntad de uno a otro o de unos sujetos a otros, evidentemente no es posible sino a condición justamente de acudir a recursos como la fuerza.
Esto que en la doctrina común del derecho parecería una aberración, porque nosotros partimos que el derecho precisamente lo que pretende es impedir que justamente esto ocurra. En la doctrina general del derecho se supone más bien que las pretensiones, las vías que se impone por parte del legislador y por el Estado para dirimir o resolver los conflictos sean precisamente esquivas, ajenas y contrarias inclusive a esta pretensión de que unos impongan su voluntad a otros y además haciendo usos de mecanismos como la fuerza. Esto es al menos lo que en teoría manejamos normalmente en nuestras aulas y en nuestras comprensiones y actuaciones como abogados. El derecho se supondría tiene esa dinámica, esa lógica, esos fines inclusive. Pero en el derecho laboral, miren ustedes que estamos ante una situación diferente. Y esta es una primera cuestión que marca notablemente toda la estructura del derecho laboral en materia de los conflictos. Y por lo mismo entonces marca también la naturaleza y el funcionamiento de la jurisdicción laboral colectiva. En materia laboral nosotros podemos decir que hay varias clases de conflictos a nivel general. La doctrina reconoce, obviamente, que por los sujetos estamos, obviamente, ante los conflictos individuales de trabajo y ante los conflictos colectivos, entendiendo que los individuales ventilan, obviamente, intereses, propósitos, desacuerdos, derechos que abarcan fundamentalmente o que están relacionados con trabajadores como personas naturales y empleadores, sean estos personas naturales o jurídicas. Lo fundamental del conflicto individual se caracteriza por justamente disputar aspectos relacionados con los derechos de una persona trabajadora, que se entienden violados, que se entienden afectados, que se entienden obviamente, diríamos, vulnerados por el empleador. En tanto que el conflicto colectivo, como podemos ir ya apreciando, tiene como aspectos sustantivos de su configuración de una parte, lo que implica la presencia de un sujeto jurídico como una asociación laboral. Ya estamos ante la presencia de una persona jurídica también actuando y pretendiendo la defensa de los derechos de sus asociados. Y por lo mismo entonces no se trata solo de la defensa de algo particular de un sujeto, persona trabajadora, sino de lo que probablemente afecta a varios de los trabajadores que están reunidos o integrados a ese órgano, a esa persona jurídica conocida como asociación laboral. Sin perjuicio de que, claro, esos derechos o esos intereses, esos aspectos que se ventilan en el conflicto colectivo, también favorezcan de manera concreta a la individualidad de cada persona en la trabajadora. Cuando hablamos de cuál es el objeto que se ventila en los conflictos, sobre todo en los conflictos colectivos, hablamos que estos conflictos pueden ser conflictos económicos, conflictos de intereses, es decir, conflictos que no necesariamente están relacionados con la existencia de una norma jurídica que ampara el derecho de los o las trabajadoras. Estamos ante conflictos en donde las aspiraciones obreras justamente intentan convertirse en derecho. Son aspiraciones que naturalmente nacen de las condiciones variables que tienen los trabajadores en la sociedad, sobre todo afligidas porque esas modificaciones de la realidad
económica, política o social que ocurre en donde viven los trabajadores violenta sus condiciones de existencia, afecta sus condiciones de vida, aflige la posibilidad de que la familia pueda satisfacer una serie de condiciones de existencia. Una sociedad en donde los trabajadores no tienen asegurado ni el trabajo y en donde su remuneración termina siendo normalmente cada cierto periodo afectada, por ejemplo, por procesos inflacionarios. Los trabajadores están demandando, interesados en reclamar, obviamente, la posibilidad de mejores condiciones en las empresas, en su rama de trabajo, en las relaciones laborales en general. Y por lo mismo, entonces, aquí tenemos pretensiones que no necesariamente están amparadas en una norma jurídica como ocurre en otros conflictos. Y por eso mismo entonces aquí hablamos de conflictos de intereses. Los conflictos jurídicos o los conflictos legales, conflictos de derecho, como también se los conoce en la doctrina, son conflictos que más bien surgen del incumplimiento de un derecho que ya está previsto, que está amparado en una norma jurídica. Cuando los empleadores, por ejemplo, no han pagado las remuneraciones, cuando no han pagado los recargos de ley, cuando no han afiliado a la seguridad social, cuando no han cumplido con algunas prestaciones que están previstas en los contratos individuales o en los contratos colectivos, estamos entonces ante la posibilidad de que esos incumplimientos provoquen confrontaciones también entre los trabajadores y sus empleadores, y ahí estamos entonces reclamando el cumplimiento de una obligación ya prevista en una norma, y por eso es que la doctrina denomina este tipo de conflictos como jurídicos o de derecho. Y claro, hay conflictos mixtos porque no necesariamente han de producirse enfrentamientos, reclamos o demandas de los trabajadores asociados solo sobre aspectos jurídicos, sino también, como hemos dicho, de estas cuestiones que se ventilan en los conflictos de intereses o de hecho. Y entonces, cuando se mezclan aspectos de lo uno y lo otro, entonces tenemos conflictos mixtos. En nuestro país, hasta hace algunos años, estamos hablando de 1991, básicamente teníamos los conflictos de hecho y de derecho ventilados a través de procesos como el pliego de peticiones o el paro patronal. Esos eran los dos procedimientos o procesos, más bien, para ser mucho más riguroso en el uso del término. Los conflictos colectivos en la legislación ecuatoriana tenían dos procesos para poderse resolver: el pliego de peticiones y el otro, el caso del paro patronal o el paro empresarial, o lockout, como se lo entiende en otras legislaciones. Pero a partir de la ley 133 que dictó el gobierno de Rodrigo Borja en 1991, se cambiaron las reglas de la negociación de la contratación colectiva y el conflicto que surge como consecuencia del desacuerdo en la negociación del contrato, y por lo tanto, como podrían ustedes advertir, se trataría de un problema que ventila aspectos de hecho, aspiraciones obreras, porque eso es lo que ocurre en la negociación del contrato colectivo. Digo, esta situación de conflicto fue más bien conducida a un proceso que lo llamamos nosotros en nuestra legislación generalmente reclamación colectiva por contrato colectivo. Y bien, dicho esto, entonces, los conflictos colectivos son, para perfecta apreciación nuestra, manifestaciones de luchas que tienen los obreros frente a sus empleadores, son una manifestación de la lucha de clases. Hay mucha gente que tiene un poco de reserva a usar este concepto de la lucha de clases,
como que esta fuera una invención de una doctrina o de una tendencia ideológica. Cuando en realidad, si es que lo miramos desde el punto de vista riguroso, se trata efectivamente de una realidad que ocurre en todas las sociedades donde hay clases sociales. Y la lucha de clases no se ventila solo entre los que están oprimidos por los que dominan con los dominantes, sino también entre dominantes. ¿Cuántas ocasiones en nuestros países hemos tenido confrontaciones entre facciones de las clases dominantes por el poder? Eso también es lucha de clases. Y claro, cuando los obreros, cuando los campesinos, cuando los sectores oprimidos de una sociedad se rebelan contra el poder económico, contra el poder político, sin duda alguna estamos ante manifestaciones de la lucha de clases. Los conflictos colectivos de trabajo son eso. Más bien, la legislación laboral lo que hace cuando legisla sobre conflictos colectivos en cualquier parte del mundo, lo que hace es un reconocimiento expreso de la existencia de esa contradicción, de esa confrontación de intereses de clase. Nada raro es que en las legislaciones, por ejemplo, se consigne que el derecho de asociación obviamente es un derecho que se lo usa para la defensa de los intereses de clase. Y como consecuencia de eso se deriva la posibilidad del conflicto colectivo con representación de la asociación laboral y en función entonces de esos intereses de clase. Por lo mismo entonces esto no debería llamarnos la atención de ninguna manera, pero cabe más bien que lo señale a efectos justamente de que estas apreciaciones teóricas no queden de ninguna manera bajo, digamos, alguna satanización como ocurre a veces. Y claro, en ese conflicto colectivo que refiere a una confrontación inevitable de los intereses de clase, hay muchos aspectos que interesan también entender. La primera cuestión es que he dicho que es una contradicción inevitable, porque si ustedes aprecian cuál es la dinámica real de la relación obrero-patronal, como la denominamos también, cuál es la dinámica real de la relación entre el empleador y sus trabajadores o trabajadoras, lo que podemos apreciar es que mientras el interés de los empresarios es, obviamente, a procurar la mayor acumulación posible, acumulación que adicionalmente termina siendo fundamental para su capacidad competitiva en el mercado frente a los demás empresarios. Mientras el interés del empresario entonces se mueve en esa dirección, obviamente ese interés se ve, diríamos, afectado o se vería de alguna manera limitado por lo que es una de las principales obligaciones que tiene el empresario con sus trabajadores, que es el pago de la remuneración. Si algo a los empresarios les resulta complejo admitir, es justamente el que puedan libremente acordar incrementos salariales. Porque de eso depende justamente la tasa de ganancia. Cuando los capitalistas acceden o los capitalistas permiten que en sus empresas se acuerden incrementos salariales, eso inmediatamente surte efecto sobre la tasa de ganancia. Y sin duda alguna el crecimiento del salario provoca una reducción de la ganancia. De tal manera que el dilema para cualquier capitalista es ese. Y por lo mismo entonces, esto pone en evidencia que cualquier pretensión obrera de incremento salarial o de mejora económica de sus condiciones laborales, de concesión de beneficios que impliquen
la inversión de capital o de dinero en favor de los trabajadores por parte de la empresa se contrapone con ese interés de acumulación del capitalista. Y eso entonces muestra que hay una confrontación inevitable de intereses. Y siendo que esta es la dinámica de esa relación, entonces lo que ocurre es que cada vez que los trabajadores intentan con sus empleadores negociar contratación, condiciones para sus contratos individuales o para el trato en la empresa, que sean cada vez mejores, evidentemente se topan con esta realidad inocultable de que a los empresarios probablemente eso no les resulta para nada agradable ni conveniente. Y entonces, obviamente, los trabajadores, la única posibilidad que tienen para disputar frente a esa natural tendencia del empresariado a no consentir incrementos o mejoras en las condiciones de las relaciones laborales, la única posibilidad que tienen es justamente la acción colectiva y a tomar medidas que de alguna manera presione sobre la decisión del empresario o de los empresarios. Y las formas más, diríamos, duras que los trabajadores tienen para presionar sobre el interés empresarial es justamente la paralización del trabajo. Las huelgas por lo mismo son entonces estos mecanismos o estos medios por los cuales los trabajadores prácticamente logran que sus empresarios, sus empleadores, de algún modo morigeren su firmeza, diríamos, o su actuación rígida frente a las pretensiones o a los reclamos que tienen los trabajadores. Y bien, entonces, dicho esto, los conflictos colectivos son conflictos que se ventilan con esta dureza que hemos apreciado y que en muchos casos no solamente afectan al interés del empresariado, al interés de los trabajadores, sino que afligen inclusive a la sociedad. El derecho laboral desde sus inicios empieza, sobre todo teniendo sus raíces en estas dinámicas de las relaciones laborales y de los conflictos colectivos, a diferencia de lo que pudieran creer algunos, que el derecho laboral empieza por las, diríamos, regulaciones del derecho individual. No, en realidad la dinámica de surgimiento histórico del derecho laboral empieza más bien por la parte del derecho colectivo. Y claro, y por eso mismo, porque en esas dinámicas de conflicto es que se aprecia que las luchas entre empresarios, capitalistas y obreros se puede afectar el interés social, es que normalmente también estos problemas han sido tratados con la necesaria presencia de la autoridad pública en aceptación de que el interés social también tiene que participar de esta relación que no solamente interesa a las dos partes, sino también puede complicar o afligir la vida social. Muchos de ustedes pueden dar cuenta de que esto es así cuando, por ejemplo, qué sé yo, en Europa, algunos trabajadores, por ejemplo, del transporte, han decidido parar la transportación del tren que atraviesa distintos países en el centro de Europa. O cuando los trabajadores de aerolíneas han parado también o han decidido hacer una huelga y eso ha puesto en aprietos tremendos no solo a la empresa, sino a un montón de gente que ha estado interesada en viajar. Claro, entonces esto connota que el conflicto colectivo o los conflictos colectivos no pueden ser tratados con la misma lógica o con la misma dinámica que tiene la jurisdicción común u ordinaria. En nuestro régimen jurídico, la Constitución ecuatoriana prevé
que primero la jurisdicción es esta potestad de administrar justicia que emana del pueblo y que se ejerce por los órganos de la función judicial, pero también admite que hay otros órganos y funciones establecidos en la Constitución. Si nosotros vemos en el artículo 178, sobre todo, se dice que cuando se describe cuáles son los órganos jurisdiccionales de la función judicial, dice que estos son los encargados de administrar justicia sin perjuicio de otros que tienen iguales potestades reconocidas por la Constitución. Nos referimos, por ejemplo, a los órganos de administración de justicia que han sido reconocidos como parte de nuestra justicia indígena, dado el carácter del pluralismo jurídico que también hemos admitido constitucionalmente. O cuando estamos hablando del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, que obviamente es un órgano jurisdiccional y sus miembros son, sin duda alguna, jueces con potestad jurisdiccional. O el caso de la mismísima Corte Constitucional, que a no dudarlo, se trata de una de las jurisdicciones más importantes que tiene el régimen jurídico ecuatoriano y en donde sus miembros son a todas luces jueces, es decir, personas investidas de la potestad jurisdiccional, de esta potestad de administrar justicia. En el artículo 326, numeral 12 de esa misma Constitución, entonces, se establece que los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a resolución, decía antes de nuestra Constitución anterior, a conocimiento, resolución de los tribunales de conciliación y arbitraje. Ahora se ahorraron esa redacción. No sé si en la pretensión de causar algún perjuicio al régimen o en el interés simplemente de ahorrar literatura innecesaria aparentemente en el texto constitucional. Pero los tribunales de conciliación y arbitraje en la legislación ecuatoriana son los órganos que administran justicia en materia colectiva. Y por eso mismo entonces estamos hablando de una jurisdicción especial, como lo veremos más adelante. Lo que primero quiero mencionar es que esta jurisdicción laboral colectiva obviamente es diferente a la jurisdicción común u ordinaria. Mientras la jurisdicción común resuelve el conflicto que se le pone a disposición, a resolución del juez, y su resolución modifica la realidad jurídica de esos sujetos que se someten a la decisión judicial. Esa resolución obviamente ha de poder darse atendiendo las pretensiones de derecho. Es decir, nadie que acude ante un juez común le va a pedir que consigne alguna pretensión suya no amparada en una norma como un derecho. No, esa facultad no tiene ningún juez de la jurisdicción común. No puede alguien, por más, diríamos, bonachón que fuere, acudir ante el juez a pedirle que resuelva que su padre o alguna otra persona o alguien de la sociedad le confiera algo que no está previsto como derecho suyo en una norma jurídica. Y por lo mismo entonces, la jurisdicción común resuelve el conflicto y modifica la realidad jurídica de los sujetos, atendiendo pretensiones de derecho, pero sobre todo produciendo por lo general la terminación de la relación jurídica. Cuando alguien va ante el juez a demandar una letra de cambio, por lo general, la decisión judicial lo que hace es otorgarle el derecho a alguien, determinar el cumplimiento de una obligación para otro, y obviamente hasta allí termina la relación de esos dos sujetos jurídicos, y al final de eso cada quien ha de poder hacer de su vida lo que le parezca. De tal manera que esa es la lógica de la jurisdicción. En materia laboral colectiva, no. Aquí tenemos en primer lugar que
esta jurisdicción pretende resolver un conflicto que va a modificar sin duda alguna la realidad jurídica, pero sobre todo resolviendo sobre pretensiones de hecho o de derecho. Y estoy hablando de pretensiones, no de fundamentos, ¿no? Estoy hablando de pretensiones, de hecho o de derecho. Los trabajadores pueden plantear, por ejemplo, como hemos visto, una reclamación colectiva para ventilar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje o en esta jurisdicción laboral colectiva sus pretensiones frente a la empresa de, por ejemplo, incremento salarial o de creación, por ejemplo, de una bonificación o de un bono social o un derecho que les permita mejorar sus condiciones de vida en el ámbito, por ejemplo, de su existencia frente a problemas de inseguridad que pueden vivir o tener. No hay norma jurídica que diga que a los trabajadores hay que darles, por ejemplo, una cobertura de seguro de vida. La seguridad privada, me refiero. La seguridad social. El régimen de la seguridad social, obviamente, es un régimen que es obligatorio. Pero el que se otorgue a los trabajadores un seguro privado de vida, no lo dice ninguna norma. No hay, por lo tanto, obligación empresarial de concederlo. Como no hay obligación, por ejemplo, de pagarle al trabajador, qué sé yo, un bono para la educación de sus hijos. No hay esos beneficios de naturaleza social que en la contratación colectiva se obtienen en nuestro medio, son sin duda alguna aspiraciones, pretensiones de los trabajadores que obviamente logran a veces consagrarlas y determinarlas, ampararlas en el contrato colectivo sobre la base de la negociación con sus empleadores. Y por lo tanto, entonces, lo que resuelve esa jurisdicción laboral colectiva no es algo para terminar la relación laboral, sino más bien para mantenerla, para procurar su continuidad, obviamente buscando que haya una especie de armonía entre las dos partes de la relación. Miren ustedes que aquí hay indudablemente aspectos que son tremendamente significativos al momento de entender la dinámica, la lógica y por lo tanto la actuación de los jueces en la jurisdicción laboral colectiva. En nuestro medio, entonces, tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje que están integrados cuando se trata de conflictos que tienen dos instancias por tanto vocales de la parte empleadora cuanto vocales de la parte trabajadora, y esto obviamente les da mucho esta tonalidad de arbitraje, ¿cierto? Pero en la primera instancia van a estar presididos por una autoridad laboral, que en nuestro caso es el inspector del trabajo. En tanto que en el caso de los tribunales superiores de conciliación y arbitraje, cuando se trata de pliegos de peticiones, para decirlo de una vez, en la reclamación, hago un paréntesis aquí, en la reclamación colectiva, es decir, en el conflicto que se ventila por la falta de acuerdo en el contrato colectivo, en la negociación del contrato colectivo, lo que tenemos es un trámite con una sola instancia. Y entonces ahí, en esa sola instancia, el tribunal está conformado por los vocales de la parte empleadora, por los vocales de la parte trabajadora, y dada la importancia, se ha querido que ese tribunal de una sola instancia sea dirigido también por el director regional del trabajo. En el pliego de peticiones, que es un conflicto de derecho, sobre todo, ¿sí? Entonces hay dos instancias, y estas dos instancias, como he dicho, permiten la integración de un tribunal de primera instancia presidido por el inspector del trabajo, y este otro tribunal que se lo conoce como Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, que
va a ser presidido también por el director regional del trabajo. La composición de estos tribunales obviamente obedece al principio del tripartidismo que hemos hablado anteriormente, atraviesa todo el derecho laboral. Y dicho esto, entonces, vamos a ver las características que tiene la jurisdicción laboral colectiva. Decimos en primer lugar que laboral. Gracias por este día, por las bendiciones de estar con salud, con vida y con trabajo. Bendice nuestros hogares. Listo, disculpe, doctor. Sí, parecía alguien que encendió su micrófono. Sí, que se le encendió el micrófono y Sí. pero nos estaba dando un buen mensaje, creo. Bien, decía que la jurisdicción laboral colectiva de lo que ocurre en nuestro país podríamos nosotros caracterizarla como una jurisdicción especial y excluyente. Porque son, primero, los tribunales de conciliación y arbitraje son los únicos competentes para conocer y resolver los conflictos colectivos de trabajo. Y esa es la única materia sobre la que conocen y resuelven estos órganos jurisdiccionales. Y sobre eso que resuelven, no admiten impugnación de ningún otro órgano jurisdiccional. Solo admitiría acción tutelar constitucional para defensa de derechos fundamentales si es que se pretendería o se aduciría que efectivamente en las decisiones de esos tribunales se afectaron derechos fundamentales. Y aquí una pequeña digresión un poco anecdótica de lo que ha ocurrido en nuestro país. Creo que para nadie es desconocido que inclusive en la Constitución se dice que quienes pueden, por ejemplo, presentar acciones tutelares de garantías constitucionales son obviamente las personas naturales. Si por algo se caracterizan las acciones de tutela constitucional, es por el hecho de que se pretende que las personas naturales se defiendan frente al abuso del Estado, frente al abuso de la autoridad pública, frente al abuso del poder político. Y para nadie es desconocido, pues, que los derechos humanos son derechos de las personas naturales. Sin embargo, en nuestro país ha ocurrido que en otra época, cuando el abuso autoritario y también el uso interesado de los recursos constitucionales pretendían favorecer al poder político, se han ventilado acciones extraordinarias de protección, aludiendo a que se han violado derechos fundamentales, por ejemplo, de un consejo, de un gobierno autónomo provincial. Ni siquiera se planteaba que lo que se había afectado era un derecho de la persona que ejercía la prefectura provincial. No estamos hablando de que lo que se ventilaba en la acción extraordinaria de protección era que se había violado el derecho del prefecto. No, estamos hablando de que se había violado el derecho del gobierno autónomo provincial. Estas aberraciones, obviamente, se han producido porque no se había entendido adecuadamente también la naturaleza de las diríamos, decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje. Y claro, lo que se pretendía era dejar sin efecto una decisión sobre temas laborales, no sobre temas de derechos fundamentales. ¿Cómo se puede pretender, por ejemplo, que pueda constituir aflictivo a un derecho fundamental de un órgano público, de una institución pública, si es que cabe, como he dicho, este absurdo, el que esa institución tenga que pagarles a sus trabajadores, por ejemplo, lo que habían acordado o lo que se había dispuesto en un decreto ejecutivo como viáticos para cuando tengan que salir de la ciudad y tengan que acudir a otros lugares donde inclusive tenían que pernoctar muchas veces armando carpas para poder
permanecer allí. Pero este tipo de problemas, efectivamente, que son de materia estrictamente laboral, fueron indebidamente atendidos. No me estoy refiriendo a la Corte Constitucional actual, pero sí a lo que fue una corte que nos ha dejado sin sabores en otros momentos. Y bien, esta jurisdicción laboral colectiva y sus decisiones, como pueden ustedes apreciar, digo, a pesar de no admitir o de no tener posibilidad de ser impugnados o ser revisados por otros órganos jurisdiccionales, ¿sí? También han sido en sentencia de la propia Corte Nacional de Justicia, admitidos como decisiones que tienen carácter de cosa juzgada y no pueden volver a discutirse en los juicios individuales de trabajo. Han habido pretensiones también de ciertos profesionales del derecho de querer impugnar cuestiones que han sido resueltas por los tribunales de conciliación y arbitraje al momento de demandar por parte de los empresarios algunas cuestiones que probablemente habrían sido justamente en materia de reclamos o también incluidos como parte de demandas de trabajadores. Cuando los empresarios han planteado sus pretensiones frente a demandas individuales de trabajo, han querido justamente dejar sin efecto resoluciones de los tribunales de conciliación y arbitraje. Estas resoluciones de los tribunales de conciliación y arbitraje, como lo conocen también en nuestra legislación muchos de los juristas, son decisiones que inclusive tienen los mismos efectos que contrato colectivo. Las actas transaccionales que se ventilan o se suscriben en los conflictos colectivos y las resoluciones de los tribunales de conciliación y arbitraje tienen precisamente el efecto de contrato colectivo. De tal manera que, obviamente, eso también está, diríamos, amparado por la prerrogativa de supremacía que tiene el contrato colectivo sobre los contratos individuales. Y en función de todo eso es que la Corte Nacional de Justicia ha resuelto en fallos de triple reiteración lo que estamos exhibiendo en este momento. La jurisdicción laboral colectiva, como hemos dicho, también se ejerce a través de un órgano pluripersonal, un juez pluripersonal, ¿sí? Que está integrado de la manera que ya hemos indicado, ¿cierto? Son 5 los miembros de ese tribunal. Y también integrado por varias partes como producto de ese tripartidismo que hemos dicho atraviesa como principio general al derecho laboral. Pero son jurisdicciones temporales, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, en donde los jueces entienden más bien ser jueces permanentes. Los tribunales de conciliación y arbitraje son temporales. Nacen y se extinguen con la resolución del conflicto. Nacen al momento en que se produce el conflicto, se integran para tratar, para conocer y resolver el conflicto y terminan, por lo tanto, también con la decisión que emite el tribunal con el conflicto. Inclusive, cuando hay 2 instancias, ya ni siquiera es necesario que el tribunal inferior, el tribunal de primera instancia, subsista, porque ya la ejecución de la sentencia se ventila por la actuación del inspector del trabajo. Y no necesariamente siquiera el que presidió el tribunal, sino cualquier inspector del trabajo. Decimos que también esta jurisdicción tiene una naturaleza conciliatoria. Si ustedes advierten en materia laboral, todos los conflictos colectivos, sobre todo, tienen procesos que están dirigidos, o procedimientos más bien, que están dirigidos a buscar el que ese conflicto pueda ser resuelto inclusive en el marco probablemente de la mediación, en el marco de la negociación directa, y estos tratos que recibe el conflicto colectivo
dan evidencia de que normalmente lo que se pretende es buscar una solución acordada, más que impuesta, una solución acordada. Y por eso es que buena parte inclusive del proceso colectivo laboral que tenemos nosotros, tanto en la reclamación, cuando en el pliego de peticiones o en el paro patronal, muestran justamente que se pretende o se procura siempre agotar este propósito conciliatorio. Claro, cuando ya después, sobre todo de la audiencia de conciliación que se prevé en los trámites tanto de primera como de segunda instancia, en los casos que quepa, cuando ya no se ha podido llegar a ese acuerdo entre las partes o a lograr esa conciliación, sí cabe entonces que pasemos al momento, a la fase arbitral de la jurisdicción laboral colectiva. Y por eso es que también tiene esta característica, la del ser una jurisdicción que, agotadas las opciones conciliatorias en el trámite del conflicto, obviamente ya no queda más que resolver adoptando un fallo o una sentencia, como quieran denominarlo. Habida cuenta de que también hay diferencias entre un concepto y el otro, en nuestro caso, en la legislación laboral ecuatoriana, generalmente hablamos también de sentencias en materia laboral de los conflictos colectivos. Y claro, aquí quienes participan en la solución arbitral del conflicto colectivo son por lo general no árbitros en derecho, dado que los temas, por ejemplo, en materia de contratación colectiva, no son aspectos de derecho. Es perfectamente posible que personas no entendidas en lo jurídico puedan participar de los tribunales y actuar como vocales. Lo único que se pretende o se exige en la legislación ecuatoriana es que esos vocales que han de integrar los tribunales de conciliación y arbitraje han de ser personas que no tengan interés directo. Entendido que el interés directo estaría determinado por el hecho de que las personas pudieran beneficiarse de las decisiones que adopte el tribunal. Cuando una persona pudiera ser beneficiada de manera directa por la decisión del tribunal, entonces, claro, estaríamos ante el hecho de que esa persona tendría interés directo y pudiera ser recusada como integrante del tribunal. Pero siendo que no tiene esa opción, no se advierte esa posibilidad, entonces no hay problema que pueda integrar y constituir el tribunal. Por eso es que en los tribunales de conciliación y arbitraje en nuestro país, perfectamente dirigentes sindicales de las centrales sindicales o de una organización o de una asociación laboral fraterna, porque conforma parte de la misma federación o de la misma confederación, pueden ser perfectamente designados como vocales de los tribunales como por parte de los trabajadores. Y lo mismo puede ocurrir con el caso de los representantes de la parte empleadora. Muchos abogados, por ejemplo, o personas que están integrando las cámaras de la producción, nada raro es que aparezcan integrando tribunales de conciliación y arbitraje. Y finalmente, para concluir esta conferencia que ya efectivamente ha sido bastante extensa, me permito mostrarles lo que ha dicho nuestra actual Corte Constitucional. Con motivo de un conflicto colectivo en nuestro país, de una de las empresas más importantes en la producción de muebles de oficina y cuestiones de ese tipo, se dijo que los tribunales de conciliación y arbitraje no eran órganos jurisdiccionales, sino que eran órganos administrativos porque estaban integrados por el inspector o por el director regional del trabajo. Este debate que se produjo en el seno de ese conflicto colectivo, provocó que inclusive los vocales de la parte empleadora, conjuntamente con el inspector del trabajo que lo presidían, nieguen un derecho a los trabajadores
a título de que este tribunal no era juez o no eran jueces. Si ustedes me permiten, sin invocar el número de la norma, nuestro Código del Trabajo prevé que para el caso en que los trabajadores no hubieran recibido el pago de su remuneración del último trimestre, cuando ese pago de esas remuneraciones fuere demandado judicialmente, entonces se ha de disponer el pago de esos emolumentos, de esas remuneraciones, con el triple de recargo. En ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje se buscó el artificio de decir que el tribunal no era juez y que lo que se demandaba ante ese tribunal no era una demanda que implicaba resolución jurisdiccional o judicial, y que por lo mismo entonces no se podía disponer el pago del triple de recargo. Con todo lo que hemos analizado, más lo que ha dicho la Corte Constitucional de nuestro país, me parece que queda muy claro que tanto ese inspector del trabajo cuanto esos vocales, que eran dos abogados que perfectamente conocían de la norma y sabían de las cosas de las que hablaban, creo que no han tenido razón cuando han dicho lo que han dicho. Y entonces la Corte Constitucional en esta sentencia ha planteado de manera expresa que los tribunales de conciliación y arbitraje son órganos colegiados con facultades jurisdiccionales que resuelven conflictos colectivos de trabajo al tenor de lo que dispone el artículo 326, numeral 12 de la Constitución. Más aún, en abundancia de eso, el artículo 565 del Código del Trabajo, cuando se refiere, siendo parte del capítulo 2 que trata de la administración de justicia, dice que para la administración de justicia funcionarán juzgados del trabajo y tribunales de conciliación y arbitraje. Y claro, en el 567 se dice que los tribunales de conciliación y arbitraje en primera y segunda instancia tendrán las atribuciones determinadas en el capítulo de los conflictos colectivos, que es lo que les otorga la competencia. Y entonces la Corte, en base a estos razonamientos y a estas normas, ha dejado muy claro que sí, que se trata de órganos que administran justicia en materia laboral colectiva. Y con eso, entonces, les agradezco enormemente por su gentil atención y hasta ahí entonces abordo lo que ha implicado esta temática que para los ecuatorianos resulta también de algún interés. Muchísimas gracias. No se le escucha, doctor, está con el micrófono apagado. Vaya, perdón, qué descuido el mío. Muchas gracias, doctor. Decía, igualmente mi agradecimiento y justo en ese sentido, el doctor Gilbert Napoleón Gaibor nos dice muchísimas gracias, doctor. Muy clara su explicación en un tema que a diario se ventila en nuestro país. Marco Cajamarca igualmente dice, gracias, doctor, por su linda y muy explicativa disertación en materia de conflictos laborales. Y tenemos la mano levantada de Renato Andrés Samaniego, a quien le vamos a dar la palabra para que pueda formular su pregunta. Lo escuchamos, Renato, buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Doctor, nuevamente felicitándole por su ponencia. Mire, yo creo que aprovechando el espacio sobre la parte y la temática académica principalmente, creo que hay que ser críticos con la conformación de los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Por qué razón? Los que hemos tenido la oportunidad de pasar tanto por el Ministerio del Trabajo en calidad de directores regionales o como inspectores o como abogados en libre ejercicio, haciendo una especie de autocrítica en su momento, la calidad de las resoluciones que tenemos no es de una óptima calidad, por decirlo así, valga la redundancia. Y esto justamente se debe dado a la conformación o cómo se da la conformación de estos tribunales. Usted de una forma acertada lo ha indicado, que si bien es cierto se resuelve sobre temas de hecho y de derecho, pero
la forma, cómo se la conforma, da mucho que decir, ¿no? Porque muchas veces termina siendo la autoridad administrativa quien termina resolviendo el tema. Entonces, si le damos este tema de jurisdicción como tal y la relevancia que esto implica, los administrados o los sujetos procesales también ameritan entonces una sentencia que sea clara, adecuada y debidamente fundamentada. Yo creo que siempre he sido crítico en diversos espacios sobre propiamente la conformación como tal, porque se violenta principalmente los principios de, de, de transparencia, ¿no? Por la conformación. No sé qué criterio tiene al respecto, mi estimado doctor. No sé si es que hay alguna otra pregunta, doctor Armijos. Si es que habría otra pregunta de una vez para que se la formule o me voy a permitir, si usted me consiente, de una vez contestar. Sí, adelante, doctor. Gracias. A ver, yo creo que cuando hacemos los análisis de los problemas que se ventilan, no solo en nuestro ámbito laboral, sino a nivel nacional, probablemente dejamos de apreciar algunas aristas que, cuando son tomadas en cuenta, obviamente modifican la apreciación del problema. Si nosotros apreciamos cómo es que ha venido funcionando la jurisdicción laboral colectiva en el Ecuador, tenemos que casi un siglo, casi un siglo, ha funcionado y ha sido apropiada. Ha tenido funcionalidad, ha podido desempeñarse bien. ¿Cuándo es que esta jurisdicción y esta integración de los tribunales ha comenzado a cojear, para usar un término inclusive diríamos no ofensivo? ¿Cuándo han empezado las debilidades de estos tribunales? Sobre todo cuando en el Ecuador sectores con poca ética y diríamos orientados fundamentalmente a un ejercicio abusivo del poder han comenzado a manipular los tribunales de conciliación y arbitraje. Y a ningún funcionario del Ministerio del Trabajo le es ajeno, a ningún funcionario o exfuncionario del Ministerio del Trabajo le es ajeno, que inclusive para un simple visto bueno a veces hay llamadas telefónicas y órdenes de ministros, de subsecretarios o de directores regionales para orientar la decisión. Hablemoslo simplemente en términos así bastante laxos. No digamos que hay una pretensión de prevaricato o una imposición de violación de la transparencia y de la rectitud procesal. Digamos que hay simplemente esta pretensión simplemente de aconsejar o de orientar la decisión. Entonces, cuando han habido estas cuestiones y cuando sobre todo muchos de los conflictos que han tenido alguna relevancia han sido materia entonces de intromisión política o de intereses de ciertos sectores o actores, obviamente los tribunales han tenido problemas de este tipo. Y claro, ya respecto de la calidad de las sentencias, yo creería que también hay que entender esto que yo he mencionado aquí. Cuando los conflictos colectivos no son conflictos de derecho, no ha de ser indispensable que los abogados intervengan. Pero inclusive cuando intervienen los abogados, cuando los abogados no son conocedores del derecho laboral, también allí vamos a encontrar deficiencias en las sentencias. Yo he podido, yo he palpado, yo he saboreado a lo largo de mi largo recorrido como abogado laboralista en el Ecuador, que ya va a ser pasando también los 40 años. Digo, yo he podido apreciar con absoluta claridad cómo es que un abogado que no conoce del derecho laboral,
cree que efectivamente puede aplicar los principios del derecho civil o cualquier criterio del derecho procesal civil. Y eso efectivamente ha deteriorado las decisiones jurisdiccionales de los tribunales. Y claro, entonces, si a la mala calidad que se acusa la entendemos como resultado también de estas actuaciones, sí. Yo soy partidario de que efectivamente, tal vez a estas alturas, la jurisdicción laboral colectiva en el Ecuador deba optar por alguna alternativa. Hace algunos años, entre algunos colegas, inclusive que habíamos tenido la oportunidad de tratar estos temas con motivo de posibles reformas al Código del Trabajo, cuando en el año de 1997, si no estoy equivocado, inclusive se presentaron varios proyectos de Código de Procedimiento Laboral, incluido uno mío en el Congreso Nacional de la época. Hubo un proyecto presentado por el ilustrísimo maestro, a quien guardo respeto, a pesar de los denuestos políticos que se escuchan en los corrillos de nuestra vida tortuosa nacional, el doctor Julio César Trujillo, o de nuestro también, diríamos, ex dirigente político, René Moshe Mosquera. Digo, los dos presentaron proyectos de Código de Procedimiento Laboral y un tercero lo presenté yo. Yo, uno de los abogados en esa época, bastante más joven que hoy. Y en ese Código de Procedimiento Laboral que yo planteaba, coincidiendo inclusive con criterios que tenía el doctor Julio César Trujillo, cuando vi el proyecto de él me di cuenta que coincidíamos en algún sentido, proponíamos que los tribunales de conciliación y arbitraje gocen de algún nivel de permanencia, pero como tribunales que contaban con una bolsa de posibles vocales, que podían ser acreditados anticipadamente ante el Ministerio del Trabajo, tanto por las centrales sindicales cuanto por las cámaras de la producción. Y entonces, si se tenía en el país, por ejemplo, una bolsa de 50 o 100 posibles vocales, de esos, sorteando, se podría integrar los tribunales de conciliación y arbitraje para darles inclusive mayor, diríamos, experiencia, darle posibilidad de que los que la integren o integren esos tribunales pudieran ser efectivamente personas con mayor recorrido en la vida de la jurisdicción laboral, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, eso ha quedado todavía en meras proposiciones, y creo que inclusive esos proyectos estarán debidamente ya incendiados o botados a la basura, porque esa es la vida también de nuestro país. Espero haber contestado la inquietud. Interesante, estimado doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Rommel Sacta, quien ha levantado su mano. Lo escuchamos, doctor. Buenas noches. Sí, bueno, muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias a Damián Armijos por, bueno, vele a los 1000 años y por abrir este espacio en cuanto al derecho laboral colectivo. Doctor Rubén, tengo una pregunta en cuanto a los fallos. Bueno, los fallos los pliegos de peticiones, la ejecución va a un inspector de trabajo, pero en cuanto a la actuación del inspector en la ejecución, ¿qué recursos tenemos las partes? Por ejemplo, en caso de en la parte práctica, por ejemplo, se da que el inspector de trabajo no quiere ejecutarlo de una adecuada manera, lo quiere ejecutar de forma incompleta, y no hay ante quién apelar, por ejemplo, un criterio que tenga, porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha desaparecido. Entonces, eso es digamos, mi consulta, doctor Rubén. Y si es que por ejemplo, una actuación negligente del inspector de trabajo al momento de ejecutar la resolución, también puede ser sujeto de una recusación. Eso, doctor Rubén. Un saludo. Gracias, Rommel. Un abrazo también. Bueno, la fase de ejecución de las sentencias de los tribunales de conciliación y arbitraje siempre ha sido un poco tortuosa, porque efectivamente, como he dicho, básicamente los tribunales terminan con
la, con la decisión suya y hasta ahí viven. Ya lo demás, evidentemente, eh, eh, lo atiende el inspector del trabajo. Y ahí estamos entonces ante algo que resulta en ese caso sí un poco, diríamos, cuestionable, ¿no? Porque se entendería que deberíamos continuar en una fase de ejecución judicial del proceso. Hasta que no se termine la ejecución, deberíamos entender que seguimos en el marco de la jurisdicción laboral colectiva. Pero no, la práctica común de nuestro régimen ha sido que ya en esa fase entramos a una fase eminentemente de trato administrativo. Y por lo mismo la actuación del inspector del trabajo se vuelve una actuación que se ventila más en el ámbito del derecho administrativo. Y por lo mismo, si bien es cierto el inspector podría incurrir en, diríamos, violaciones o en actos hasta ilícitos como consecuencia de su actuación y que le generarían responsabilidades, claro, ya el tema se ventila en el marco de las denuncias, de las peticiones o de las exigencias que se puedan hacer en el ámbito administrativo a los superiores del inspector, ¿no es cierto? Entonces, denunciar la actuación ante el director regional del trabajo, probablemente exigir que ese inspector sea removido de la ejecución de la sentencia, cosas por el estilo. Y ya en el ámbito estrictamente de actuaciones que pudieran ser ilícitas, las responsabilidades indudablemente lo que provocarían es acciones que podrían ventilarse en el ámbito penal, ¿sí? Si es que alguna responsabilidad de naturaleza penal tuviera el inspector del trabajo en su actuación, pues entonces provocaría que se actúe en el ámbito de la justicia penal. Y digo, esto es lo que ocurre en este momento. De hecho, obviamente, las actuaciones del inspector del trabajo no pueden estar ajenas a una serie de exigencias que también en el ámbito administrativo se plantean para la actuación de toda autoridad pública. Por ejemplo, no puede resolver una ejecución de una sentencia o en alguna parte de la actuación del procedimiento que se adopte para la ejecución de la sentencia, no puede ser caprichosamente asumida por el inspector. Como ustedes conocen, toda decisión de autoridad pública tiene que estar debidamente motivada. Y en tal sentido, entonces, el inspector, cuando decide algún paso en la ejecución de la sentencia, necesariamente deberá motivar el por qué es que decide en un sentido o en otro, so pena obviamente de la nulidad de esa actuación, ¿sí? Y entonces, estas son las cuestiones que podría yo comentar, estimado Rommel, de mi experiencia y de lo que puedo también comentar en el tema. Excelente, doctor. Por aquí tenemos un comentario de Marco Cajamarca que dice: existen muchos contratos colectivos que son copia y pega del que se encuentra vigente, convirtiéndose en contratos colectivos sin fundamentos tanto de hecho y de derechos. Sin embargo, existen incrementos sin sustentos jurídicos cuando sus remuneraciones están por encima de los techos, dejando a toda responsabilidad al presidente del tribunal como dirimente a resolver. No sé si quisiera hacer alguna observación al respecto, doctor. A ver, y creo que en la ocasión anterior comentamos algo, no me recuerdo si también lo comentamos, pero una primera cuestión que en torno a este tema cabe señalar es que en materia de contratación colectiva no se entiende que exista lógica en pretender que un contrato colectivo reproduzca lo que dice la norma jurídica legal o reglamentaria o lo que ya está en el ordenamiento jurídico. Si en un contrato colectivo lo que vamos a poner es que la empresa les va a pagar a los trabajadores como remuneración mensual unificada $425, yo digo, no tiene sentido poner esa cláusula porque eso ya está en el ordenamiento jurídico. Poner
como cláusula de un contrato colectivo que a los trabajadores se les debe pagar, afiliar al Seguro Social. Digo, no tiene sentido porque eso ya está en la ley. Si es que lo que pretendemos en un contrato colectivo es disponer que para solicitar el visto bueno las partes han de acudir al inspector del trabajo, digo, no tiene sentido tampoco poner en un contrato colectivo eso, porque eso está en el Código del Trabajo. Entonces, como cualquier persona con sentido común puede apreciar, digo, no tiene ninguna posibilidad el creer que un contrato colectivo deba existir para repetir lo que ya está consignado en el orden jurídico. Y por lo mismo entonces, en ese orden jurídico está ya un contrato. Si es que ya existe un contrato colectivo, volverlo a repetir tampoco tiene sentido. Y claro, ¿cuándo cobra sentido la negociación del contrato? Cuando en esa negociación va a ser posible modificar las condiciones a las que se van a sujetar los contratos individuales. Y es probable que sí. Cuando se discute estos temas en un tribunal de conciliación y arbitraje, lo más probable es que la parte o los vocales de la parte empleadora asuman una postura de defensa del interés de la empresa, porque además para eso están. Eso lo admite con toda claridad el derecho laboral en nuestro medio, ¿sí? Cuando admite que el tripartismo ha de ser lo que informe un montón de aspectos de la vida del derecho laboral o de la existencia y de la institucionalidad del derecho laboral, digo. Entonces, cuando se admite eso, es obvio que cuando los vocales de la parte empleadora actúan en un tribunal, lo más probable es que efectivamente traten de llevar el agua a ese molino. Y lo mismo va a pasar con los vocales de la parte trabajadora. Y en ese sentido, entonces, el dirimente siempre va a ser el inspector del trabajo o el director regional. Lo grave sería que tengamos autoridades laborales que, como hemos dicho hace un momento, en lugar de actuar en función de resolver los problemas de la relación colectiva de trabajo, más bien lo que hagan es acentuarlos. Porque si para algo existe la jurisdicción laboral colectiva es para resolver el conflicto. Resolver el conflicto no significa el dar gusto solamente a una parte o no significa el pretender manipular la decisión. Resolver el conflicto significa efectivamente enterarse. Yo creo que para muchos de nosotros a estas alturas resulta bastante conocido aquel discurso de que hay que procurar una negociación ganar-ganar, ¿no es cierto? Si es que ese discurso, que en muchas ocasiones sirve simplemente para distraer la atención de los temas, lo usamos efectivamente y los empresarios y los trabajadores procurarían efectivamente en cada conflicto ceder y aceptar sesiones y también renunciar a ciertas posiciones probablemente excesivas, ¿sí? Si es que desde la racionalidad se admite que los trabajadores necesitan ser atendidos en sus demandas y los trabajadores también debieran de alguna manera sensibilizarse frente a los problemas que pudieran tener en algunos momentos ciertos empresarios y no demandar cuestiones excesivas para decir que algo también de eso pudiera existir. Digo, si es que esa lógica fuera la que juntara a las partes en la decisión del conflicto colectivo o en su negociación o en su resolución, las cosas marcharían de otra manera. Pero yo he dicho que en muchos de estos temas más bien tenemos la manipulación de las decisiones. Y a veces estas decisiones, en lugar de resolver los conflictos, los han agudizado y los han postergado. Y eso ha creado más problemas a las empresas y a los propios trabajadores. Muy bien, doctor. Vamos con un par de preguntas para finalizar. En primer lugar, Edgar Cadena nos dice, buenas noches, doctor. ¿Con qué número de trabajadores se puede constituir el comité para los contratos colectivos?
La primera. Y la segunda, Renato Andrés Samaniego nos dice, buenas tardes, una pregunta. En los contratos colectivos que son presentados en contra de la Federación Provincial Deportivas, las mismas que reciben recursos públicos, el informe económico del Ministerio de Finanzas indican que son privadas y por lo tanto no requieren del dictamen favorable. ¿Se puede solicitar la nulidad del fallo o sería conveniente presentar una acción extraordinaria de protección? Por otra parte, ¿qué sucede cuando un tribunal emite un fallo sin contar con un dictamen favorable de finanzas cuando el empleador es una entidad pública? A ver, estos son temas bastante peliagudos realmente en materia laboral. La primera cosa aludía, si me recuerda usted, doctor Armijos, era al tema El número de trabajadores número para de constituir el trabajadores, comité. efectivamente. A ver, para poder presentar a negociación un proyecto de contrato colectivo, dice la norma del artículo 220, si no estoy equivocado, que en el caso del sector privado, quienes han de poder hacerlo es el comité de empresa, que se entiende que es una persona jurídica ya constituida. Y en aquellas empresas donde no hubiere comité de empresa, podrá hacerlo la asociación mayoritaria, siempre y cuando ella represente a la mayoría, a más del 50% de los trabajadores. Ese es, por tanto, el sujeto jurídico que va a poder presentar el proyecto del contrato colectivo. Y en el caso del sector público, los trabajadores han de tener que constituir lo que se denomina el Comité Central Único, que ha de poder presentar el proyecto del contrato. Este es entonces el requisito de número. Va a depender de cuántos trabajadores hay en la empresa para que en un caso se sepa cuántos son más del 50%, ¿no es cierto? Y en el otro, si es que está el comité de empresa existiendo, pues entonces ahí el requisito de número habría sido cumplido al momento de la constitución de la organización laboral. Y frente al otro tema, las políticas que se implementaron en el país para restringir los derechos laborales, sobre todo en el sector público, optaron por poner trabas como esta del informe favorable del Ministerio de Finanzas para ciertos acuerdos en las negociaciones de naturaleza económica que impliquen o estén comprometiendo recursos públicos. En algún sentido, digo yo, tal vez esto pudiera haber permitido de algún modo regularizar que estos excesos que pudieron haber existido en algunas partes en la negociación del contrato colectivo sea ya de algún modo contenido. Pero a estas alturas, estas regulaciones están impidiendo efectivamente que algunas condiciones contractuales que ya duran bastante tiempo puedan ser modificadas. Hay contratos colectivos en el sector público, en algunos municipios, en algunos consejos provinciales, en algunas entidades públicas que ya duran 15 años sin ser modificados. Y claro, ahí se está afectando terriblemente el derecho a la contratación colectiva, porque ese derecho termina siendo un derecho nominalmente existiendo, pero vulnerado en la posibilidad de la revisión de los contenidos de esos contratos. Y si es que en alguna entidad donde se duda su carácter público, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha podido resolver y después se ha dicho por parte del propio ministerio, como he entendido, que se trata de institución privada, pues entonces lo que ha resuelto el tribunal está bien resuelto. No tiene por qué estar esperando ese informe del Ministerio de Finanzas, porque el Ministerio de Finanzas no tiene nada que ver con instituciones privadas. Que en esa institución privada haya aportes de recursos públicos, bueno, ya los administradores tendrán que, diríamos, asumir las responsabilidades de cómo administran esos recursos.
Pero si hay una sentencia de un tribunal de conciliación y arbitraje, que es una sentencia judicial, como hemos visto, a la autoridad o al funcionario, sea del sector público o del sector privado, no le queda más que cumplir, porque para eso son las sentencias. Las sentencias no están para que el funcionario o el administrador público-privado la pueda, diríamos, admitir o inadmitir, ¿no? Esa potestad no existe, ¿sí? Y eso pudiera más bien incurrir hasta en un problema de delito, pues de desacato a la decisión judicial, también puede constituir un ilícito penal. Bueno, creo que habré podido responder, no sé. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor, por su participación en general, tanto en la primera conferencia como en esta. Ya tenemos una perspectiva mucho más amplia, tanto de lo que es la contratación colectiva como el conflicto colectivo, que vaya, sin lugar a dudas, es un asunto para tratarlo en un curso completo en realidad. Así que bueno, pues sin embargo ha sido bastante bien lograda la conferencia y ha tratado puntos sustanciales. Estimado doctor, le devuelvo el uso de la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, al final de esta reunión, que para mí también ha sido muy grata, he visto que también ha sido en algún sentido un poco concurrida, digo, solamente quiero expresarles a todos ustedes mi satisfacción de haber podido compartir con ustedes esto que es parte no solamente de mi conocimiento, a la luz de la experiencia como abogado laboralista, sino también a la luz de mis reflexiones y de mis investigaciones y mis lecturas en la doctrina jurídica. De tal modo que espero que haya podido en alguna medida satisfacer las expectativas de ustedes. A usted, doctor Armijos, nuevamente mi gratitud también por la invitación y espero también igualmente el haber satisfecho también las expectativas de la institución que usted representa en estas reuniones. Un abrazo para todas y todos. Un gusto. Muchísimas gracias, estimado doctor. Con toda seguridad, pues estamos contentísimos con su participación y desde luego en nombre también de nuestra institución, el agradecimiento hacia usted por tan magníficas conferencias. Y de igual manera, agradecerles a todos ustedes, apreciados participantes, por acompañarnos en una sesión más y recordarles que el día de mañana continuaremos a partir de las 6 de la tarde para abordar temas relacionados con el despido ineficaz y también sobre los delitos que se dan en el contexto laboral que expondrán los doctores Denis Vistín y el doctor Gonzalo Uzcamaita. Los esperamos entonces el día de mañana. Que tengan todos ustedes muy buenas noches, un feliz descanso. Muchísimas gracias. Hasta pronto.